Hola, muy buenas a todos, pues os traigo otro vídeo. En este caso vamos a hablar de las propiedades de los tensores de curvatura que ya habíamos dado, como es el tensor de Riemann. Y también vamos a introducir otras definiciones de otros nuevos tensores muy importantes para la relatividad general. Solo deciros que todas estas expresiones que vamos a dar ahora son válidas para cualquier tipo de variedad. Pero pronto veremos que en futuros vídeos que hay una conexión preferida de la relatividad general, que es la conexión de Levi-Civita, en la que imponemos una serie de condiciones físicas en la que reducen muchísimo y simplifican muchas de las expresiones que hay anteriores de otros vídeos, incluso de este vídeo, e incluso existen simetrías en muchos de los tensores. Solo decir eso, que esto es como algo general. Continúo con el vídeo. Vamos a empezar con el tensor de Riemann. Una de las propiedades que tiene es que es antisimétrico en sus dos primeros índices. Eso lo que quiere decir, si miramos aquí abajo, es que si permutamos estos dos índices, si hacemos nu, mu, es decir, tenemos mu, mu, nu, y lo cambiamos de posición, hacemos nu, mu, lo único que ocurre es que cambia el signo del tensor de Riemann, y eso es lo que es antisimétrico en sus dos primeros índices. ¿Y eso cómo se ve? Pues se ve gracias a una propiedad que tiene el conmutador. El conmutador, recordad que el conmutador de un vector contravariante es el tensor de Riemann por el vector, menos el tensor de torsión por la derivada covariante del vector. Pues el conmutador tiene una propiedad. Si quitamos la derivada covariante y ponemos, por ejemplo, cualquier elemento, por ejemplo, matrices o lo que sea, o incluso números, vemos que el conmutador de dos elementos es multiplicar el primero por el segundo y restarle la multiplicación del segundo por el primero. Es decir, el primero por el segundo, AB, y restarle la multiplicación del segundo por el primero, BA. Pero hay una propiedad que resulta que si cambiamos de posición A por B por A, resulta que ese mismo producto resulta ser este de aquí. Pero este producto de aquí es justamente el cambiar de signo el conmutador de arriba. Es decir, que cambiar de posición los elementos resulta ser el negativo de no cambiarlos. Es decir, pero si miramos esta propiedad y la aplicamos a las derivadas covariantes, que recordaros que estos dos índices nos daban estos dos índices del tensor de Riemann, pues si miráis esta mini demostración, pues veis que estos índices están girados en este conmutador y en este conmutador están aquí, pero resulta que el signo es contrario, pues debido a la propiedad del conmutador. Pues justamente eso demuestra la antisimetría en los dos primeros índices, estos de aquí, que lo único que hace es cambiar de signo si los cambiamos. Bueno, aquí también identificamos, pero el tensor de torsión ya era antisimétrico de por sí, así que no extraña mucho que esto siga siendo antisimétrico. También en algunas ocasiones podemos ver el tensor de Riemann bastantes veces. Es apropiado tenerlo en su versión totalmente covariante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues recordaros que la lambda siempre está arriba. El tensor de Riemann era un tensor de rango 1,3. Pues hay que convertirlo en un tensor de rango 0,4, es decir, totalmente covariante. ¿Y eso cómo se consigue? Pues si la variedad tiene una métrica, pues lo que podemos hacer es justamente multiplicarlo por la métrica, porque la métrica lo que hace es, entre comillas, esta frase, es subir y bajar índices. Es decir, el tensor totalmente covariante de Riemann se obtiene con el tensor de Riemann y multiplicándolo por la métrica. Vamos a definir un nuevo tensor de curvatura que se va a llamar el tensor de Ricci. Todos estos que vamos a ver ahora son importantísimos para la relatividad general. Solo que muchos de ellos, como he dicho al principio del vídeo, se simplificarán muchísimo o adquirirán simetrías en algunos de sus índices. El tensor de Ricci se obtiene al contraer el segundo índice y el cuarto del tensor de Riemann. Y esto se ve aquí.
por ejemplo, aquí tenemos el tensor de Ricci, que se obtiene de la contracción del segundo y cuarto índice del tensor de Riemann. O visto con el tensor totalmente covariante, es multiplicar el tensor totalmente covariante por la métrica, pero la métrica con los índices segundo y cuarto, que son estos de aquí, es decir, contraerlo con la métrica, el segundo y el cuarto. Esto es muy interesante, es que el tensor de Ricci lo podemos expresar totalmente con, al igual que el tensor de Riemann, lo podemos expresar totalmente en función de la conexión. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues primero lo que vamos a hacer, este es el tensor de Riemann. Y lo que vamos a hacer es convertirlo en totalmente covariante. Recordad que era, gracias a la métrica, se hacía totalmente covariante. Entonces aquí tenemos la expresión del tensor de Riemann por la métrica, que es este de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, como hemos visto anteriormente, el tensor de Ricci se obtiene del tensor totalmente covariante por la métrica. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por la métrica justamente toda la expresión anterior, que es esta de aquí. Es esta de aquí. Y lo más interesante de esta expresión es que vemos el producto de dos métricas. Y incluso tenemos un índice que es igual al otro. Es decir, que esta contracción de estas dos métricas lo que nos produce es que esta contracción es la delta de Kronecker de los dos índices que restan, que son ρ y sigma. Y claro, esta expresión, debido a la delta de Kronecker, solo tiene un valor si estos dos índices son iguales, ya que valdría 0 si son diferentes. ¿Y eso qué implica? Pues que ρ y sigma, es decir, podemos sustituir donde hay una ρ una sigma o al revés, donde haya una sigma una ρ. Pero vamos a hacerlo respecto al libro que miré, lo expresaba con otro índice. Entonces lo que voy a hacer es justamente, como ρ y sigma van a ser iguales, lo que voy a hacer es justamente sustituirlo por un índice que no esté aquí, es decir, que va a ser lambda. Voy a utilizar lambda como índice igual a sigma y ρ, a sigma y ρ. Entonces, donde haya, lo que vamos a hacer, aquí esta mula dejamos igual, donde haya una sigma y una ρ, poner una lambda. Y vamos a dejar el índice igual nu, que este no afecta. Volvemos, aquí tenemos una sigma, ponemos una lambda, aquí tenemos una ρ, ponemos una lambda. Aquí dejamos igual mu y nu, y aquí tenemos una sigma, vamos a poner una lambda, aquí tenemos una mu, la dejamos igual. Bueno, y aquí tenemos una beta, que esto es un sumatorio diferente, es un índice mudo. Y lo que vamos a hacer, que por eso lo he puesto aquí también directo, de forma directa, es que como aquí no estamos utilizando sigma en ningún momento, lo que vamos a utilizar de que beta, que aquí, bueno, aquí podría ir beta perfectamente, pero en mi libro, por aquí ponían sigma. Supongo que es para seguir con los índices que normalmente vamos poniendo. Entonces vamos a sustituir este índice mudo, que es solo cambiarle de letra, es poner de que beta, vamos a poner sigma porque no se utiliza aquí. Entonces vamos a poner aquí sigma y vamos a seguir. Aquí hay una ρ, vamos a poner una lambda, la nu la dejamos igual, aquí tenemos una ρ, vamos a poner una lambda, aquí tenemos una sigma, vamos a poner una lambda, y aquí tenemos una sigma, y aquí tenemos una beta, vamos a poner la sigma que hemos dicho, que donde haya una beta vamos a poner una sigma. Y aquí dejamos mu y nu. Pues justamente esta es la expresión del tensor de Ricci solo en función de la conexión. Este de aquí. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a definir otro tensor de curvatura, que es el escalar de Ricci, o también llamado el escalar de curvatura. ¿Y cómo se obtiene? Pues se obtiene contrayendo los dos índices que tiene el tensor de Ricci, lo contraemos con la métrica, con los mismos índices. Es decir, tenemos el tensor de Ricci y lo vamos a contraer con la métrica, es decir, de forma adecuada. Es decir, si los índices están abajo del tensor de Ricci, la métrica tendrá los dos índices arriba. Y el que se obtiene, se llama el escalar de Ricci, que un dato muy importante, y que no lo he puesto, es que el escalar de Ricci es invariante tras transformaciones de coordenadas. ¿Por qué? Pues es un escalar. Es un escalar.
Otro de la definición de tensor de curvatura que vamos a dar es y cómo no, el tensor de Einstein, que le puso su nombre, que también es importantísimo en la relatividad general, y entra en el concepto de tensores de curvatura porque está totalmente construido con tensores de curvatura, como son el tensor de Ricci, el escalar de Ricci bueno, y la métrica. Y se define así: el tensor de Einstein con dos índices, en este caso covariantes, es el tensor de Ricci y se le resta un medio a la métrica multiplicado por el escalar de Ricci. Este es el tensor de Einstein. Y bueno, ya como última transparencia para terminar el vídeo, esta de verdad es, recordaros que estamos tratando variedades generales. Todas estas expresiones se reducirán en muchísimo, se simplificarán con la, que ya me parece que lo he repetido, si no es este vídeo quizás sea en otro más, con la conexión de Levi-Civita, que es la que se utilizará en la relatividad general, que reducirá y simplificará muchísimo todas las ecuaciones que hemos estado viendo, muchísimas de ellas, y aparecerán muchas simetrías en los índices de muchos tensores. Bueno, solo deciros que esto de aquí es la identidad de Jacobi. Si no me equivoco, es una identidad de la teoría de grupos, de matemáticas, muy importante, que más o menos creo que es lo que hace es en qué orden se hacen las operaciones pues cuando hay, en este caso, por un conmutador. Y bueno, es muy interesante si en vez de derivadas covariantes ponéis números para poder demostrarlo, para que sea más fácil. Si aquí ponéis una A y una B y una C y la vais rotando en el sentido, por ejemplo, esta se moverá hacia aquí y esta se desplazará hacia allá, ¿lo veis? Si mu lo movemos al final, ¿lo veis? Aquí. Y estos dos los desplazamos a la izquierda, sale el otro conmutador dentro de otro conmutador, es decir, eso es lo que tendréis que hacer. Hacerlo con números, con A y B, con lo que estoy diciendo. Y lo mismo otra vez. Si este lo movemos aquí, ya aparecerá aquí, y Rho y Mu lo desplazamos a la izquierda, y está aquí. Pues esta identidad se llama la identidad de Jacobi. Si la probáis a hacer en un papel solo con A, B y C, yo lo he comprobado y siempre da cero. Es decir, que impresionante. El señor Jacobi, otro personaje matemático a tener en cuenta, otro genio. Pues esta identidad de Jacobi, si se aplica a un escalar o a un vector contravariante, nos dan respectivamente las identidades de Bianchi, que son estas dos que tenemos aquí. Si es aplicada a un escalar, nos da esta de aquí, es bastante larga, ya veréis que se simplificará muchísimo con la relatividad general. Y esta otra de aquí es la segunda identidad de Bianchi cuando se aplica un vector contravariante. ¿Cuál es la diferencia? Porque recordaros que la derivada covariante de un escalar es directamente la derivada parcial del escalar. Así que esa es la diferencia. Y recordaros que la derivada covariante de un vector contravariante aparece, sí, aparece la derivada parcial del vector, pero también aparece las conexiones. Es decir, recordaros de la expresión de la derivada covariante. Es la diferencia que hay entre aplicar una y otra a la identidad de Jacobi, que es esta de aquí. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, suscribiros los que no estéis, un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.